Los estados eran considerados los únicos sujetos del derecho internacional público, que era entonces un derecho casi exclusivamente interestatal. Sin embargo, la doctrina, la costumbre y la normatividad internacional admiten que existen otros sujetos del derecho internacional. Se admiten las organizaciones internacionales, que son actores de primer orden del derecho internacional, a tal punto que se les reconoce como verdaderos sujetos del derecho internacional público. Por lo anterior, hoy en día se acepta por el derecho internacional no es únicamente un derecho interestatal, pues la aparición y consolidación de las organizaciones internacionales, así como el reconocimiento de una personería internacional limitada al individuo, permiten hablar de la existencia de una comunidad internacional organizada, en la cual los organismos internacionales juegan un papel creciente. Gracias a esto surge la cooperación internacional, que efectúa por medio de estas organizaciones que adquieren un carácter permanente y no solamente ocasional. El artículo 2 de Viena I y Viena II se definen como una organización internacional, como una organización intergubernamental. Sin embargo, la organización adquiere una subjetividad internacional propia. Para la Corte Constitucional es claro que la finalidad de Viena II es armonizar con la Carta, aceptando la creación de organismos supranacionales de integración, a los cuales se les puede transferir determinadas atribuciones al Estado. Como vemos, en Viena II se funda en principios de derecho internacional incorporado en la Carta de Naciones Unidas. Y así existen objetos y fundamentos jurídicos de Viena II y principios a valores constitucionales en Colombia. Aquí podemos ver una de las diferencias y semejanzas entre el primer tratado y el segundo tratado de Viena. Resuelve. Respecto a la primera, la Corte declaró exequible el contenido de la Convención debido a que su regulación armoniza con la Carta, sus principios, valores constitucionales. Además, considera razonables las disposiciones y no encuentra objeción alguna. Respecto a la segunda, en la que solicita al Gobierno de Colombia formular al depositar el instrumento de ratificación unas reservas y una declaración interpretativa. La primera, en relación a los artículos 11 a 17, en consonancia con el artículo 46 de la Constitución Política, en los artículos 11 y 17 regulan las diferentes formas jurídicas por medio de las cuales el Estado y una organización internacional manifiestan su consentimiento de obligarse en virtud de un tratado, la firma, la ratificación, la adhesión, el canje de instrumentos, etc., a los cuales nuestro país se adhiere por medio del artículo 9 de la Constitución Política. Sin embargo, el Estado colombiano solo puede legítimamente obligarse a nivel internacional una vez se han surtido los trámites internos. Primero, la voluntad de celebrar un tratado se expresa en la iniciativa y la negociación por parte del presidente de la República o representante del Estado. Segundo, en la aprobación mediante una ley o improbación por parte del Congreso Nacional. Tercero, en la revisión automática por parte de la Corte Constitucional previo al perfeccionamiento del tratado. Con posterioridad a estas fases vendrán los mecanismos previstos en el artículo 11-17 de la Convención, por lo que se entiende que el presidente solo tendrá competencia para manifestar el consentimiento internacional del país una vez se han agotado estas fases, si no se viciaría ese consentimiento. En relación con el artículo 25 de la Convención de Viena sobre Tratados, Colombia precisa que solo son susceptibles de aplicación provisional por Colombia sin previa aprobación por el Congreso y revisión por la Corte Constitucional los tratados de naturaleza económica y comercial, y también acordados en el ámbito de organismos internacionales que así lo dispongan. Esta norma admite dos interpretaciones. La primera, es posible que internamente se hayan surtido los pasos necesarios para que Colombia pueda comprometerse internacionalmente y que el presidente manifieste el consentimiento del país, pero que en ese momento el tratado no se encuentra aún en vigor. Por ejemplo, que se trate de un convenio internacional que requiera un cierto número de ratificaciones para comenzar a regir. Sin embargo, por otro lado, la norma hace referencia a la posibilidad que tiene el presidente antes de la aprobación del Congreso y la revisión por esta Corte de aplicar provisionalmente ciertos convenios, pero los requisitos obligatorios para que esto suceda son que sea un tratado de naturaleza económica y comercial, y segundo, que los organismos internacionales así lo dispongan. Artículo 27, numeral 1. Señala que las partes de un tratado no pueden invocar su derecho interno para incumplir sus obligaciones internacionales. El conflicto normativo. El artículo 27 de la Convención bajo revisión señala que los tratados prevalecen sobre la Constitución, mientras que el artículo 4 de la Carta establece que es la Constitución la que prevalece. La Carta de nuestro país no defiende un monismo constitucionalista rígido. Colombia reconoce los principios de derecho internacional como el pacta sunt servanda. La tesis escogida para el conflicto es el monismo moderado. Establece la supremacía en el orden interno de la Constitución sobre los tratados. Cuando un Estado enfrenta una contradicción entre un tratado y una norma constitucional, son competentes el presidente y el Congreso, en el caso colombiano, y estos tienen la obligación de modificar ya sea el orden interno o los compromisos internacionales. La Corte considera que, al ratificar
la presente convención, el gobierno deberá, en relación con el artículo 27, numeral 1, formular una declaración interpretativa que no modifica el sentido de esa disposición, pero aclara la posición colombiana en el ámbito internacional. Por lo anterior, según tal declaración, Colombia precisa que acepta que un Estado no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento del tratado, en el entendido de que esta norma no excluye el control judicial de constitucionalidad de las leyes aprobatorias de los tratados. Acto seguido hablaremos de los principios evidenciados en la sentencia. El primero es la cláusula rebus sic stantibus. Consiste en que una parte puede dar por terminado unilateralmente un tratado cuando ocurra un cambio imprevisto que modifique radicalmente el alcance de las obligaciones pendientes. Principio de pacta sunt servanda, muy importante, consiste en que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ella de buena fe, es decir, con la voluntad de hacerlos efectivos. Principio de buena fe se refiere a la honestidad, la lealtad y la razonabilidad respecto a los tratados convenidos. Principio pacta tertis establece que las obligaciones y derechos derivados de un tratado no afectan a terceros sin su consentimiento. Principio de la denuncia, la suspensión o nulidad establece que afecta la totalidad del tratado, pero en determinados casos solo sobre determinadas cláusulas. Principio ius cogens se entiende por una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional como norma que no admite acuerdo contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior. Principio de igualdad consiste en que los casos iguales deben ser resueltos de la misma forma, y otros principios tales como principio de la estabilidad de las fronteras, de supremacía constitucional, de la prevalencia del derecho internacional, del paralelismo de las formas, de la seguridad jurídica, de la integridad e interpretación armónica de la constitución política, la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos, la igualdad soberana y la independencia de todos los estados, la no injerencia en los asuntos internos de los estados, la prohibición de la amenaza o el uso de las fuerzas y del respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos.